Shalom, shalom, Shalom. Norma, ¿cómo estás? Bendito Dios, Baruch Hashem, bien, Rab, Muy bien, bien. gracias a Dios, todo muy bien. ¿Cómo anda todo por Argentina? Baruch Hashem, cada día mejor, cada día más alegre. Tu nombre completo es Norma Blanca Sánchez, ¿sí? Ahí va. Blanca Norma. No, por eso te tengo agendada como Norma y cuando envías tu generación de acá te agradezco como Blanca. Sí, Blanca, lo que confundo. pasa es que como en Argentina siempre hay un solo apellido, Ocha, entonces capaz que tengo a dos personas que es Norma Leiva y Blanca Sánchez, y no, sin saber que es lo mismo. perdón, siempre, No, es normal, siempre porque la acá gente es la tiende a excepción. En confundirse. toda Latinoamérica hay doble apellido. Acá hay uno solo. Ya, Entonces, eso es. así soy la misma. Shalom, shalom, mi estimado rabino. Shalom, Belkis, ¿cómo estás, querida? ¿Qué decís? Ahí vamos a comenzar. Muy bien, gracias. Ahí estamos, muy bien. Esperamos 2 minutos más que todos entren y terminamos. Y empezamos, por dicho. Estamos, Alma. Ahí estamos. Shalom, shalom, ¿cómo estás? A ver, estamos terminando de aceptar a todos, pero va lento el. Se ve que está lenta la red, entonces se complicó. Pero bueno. Shalom, shalom, Alma, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Shalom, shalom, Rab. Muy Muy bien, buenos ¿cómo va días. todo? Gracias a Dios. Vamos a comenzar. 2 minutos más, ¿sí? Y empezamos. Hoy es un tema muy profundo. Déjenme avisarle Muy entonces. A ver. profundo. Y es un tema que únicamente podemos dar a personas monoteístas avanzadas como ustedes. Este tema van a ver que generalmente en cursos generales no lo vamos a tratar, solamente a personas, estudiantes no ágiles avanzados como ustedes. No porque sea difícil, sino porque para comprender esto hay que elaborar diferentes cosas. Esto. Bueno.
Ok, vamos a ir comenzando mientras. Ahí está. Entonces, shalom, shalom. Comenzamos la nueva clase del ciclo Mujeres Ejemplares. Hoy viene un tema profundo, muy influido por la mística auténtica de la Torá, la dimensión del Sod, el secreto de la Torá, el misticismo judío, lo que llamamos la Kabbalah más profunda, porque la mujer, vamos a decir así, la energía femenina, mejor dicho, o la energía similar a la femenina que vamos a trabajar hoy, que está en todo, hilvanado en todo el Tanaj, tanto en la Torá, los profetas y los escritos, se llama Shejina. ¿Qué es Shejina? Shejina se lo traduce como presencia divina manifiesta. O sea, un aspecto de Dios que se muestra visualmente, se muestra a través de los sentidos del ser humano. Se da a conocer. No es exactamente una mujer, obviamente, porque Dios carece de géneros, obviamente, sino que es una energía que tiene que ver con lo femenino. Ahora vamos a empezar a explicar. Shalom, shalom, Stefan. Te pasa lo siguiente. Cualquier persona que se acerca al mundo de la Torá va a ver que hay un hincapié especial y un énfasis en cada aspecto de la plegaria, del estudio, de las prácticas, que tiene que ver con algo que se llama, por un lado, exilio o diáspora, y por otro lado, un rol central en el santuario de Jerusalén y el servicio que ya el pueblo judío estaba ahí. Y no solamente para los judíos, sino también para los no ágidas. Como que hay algo que central en la vida espiritual de la Torá que tiene que ver con ese lugar y con lo que allí funcionaba y con el propósito de toda la creación del mundo. Vamos a empezar de cero. En la milenaria sabiduría de la Torá, en diferentes siglos los sabios fueron desarrollando y describiendo los motivos y las razones por las cuales Dios creó la existencia como la vemos y especialmente el ser humano. A diferencia de otras tradiciones espirituales o de incluso la ciencia, siempre desde el Génesis vemos que el ser humano es el protagonista de la existencia. No es que el universo está y dentro de eso se dio una configuración determinada para que la biología dé como resultado un ser humano con conciencia. No, es exactamente al revés. Y esto lo podemos, cualquier persona que lee con los comentarios de los sabios el libro de Génesis al principio lo puede comprobar. Todo fue creado para que el protagonista empiece a actuar. O sea, tenemos que ver al universo, a los planetas, a la naturaleza, a las plantas y a los animales como escenario base, como un teatro que tiene una determinada escenografía, sonido, iluminación, donde el protagonista es el ser humano. Que el ser humano tiene imagen y semejanza divina, es decir, tiene un similar en el aspecto de que Dios lo dotó con un alma conocedora del bien y mal y puede escoger a voluntad sus elecciones y puede ir en contra de su propio instinto y naturaleza, cosa que ninguna creación puede. En esto es la imagen y semejanza divina. Pero desde siempre el objetivo de Dios al crear el universo en general, la existencia del ser humano en particular, fue el siguiente. Y el siguiente es que Dios deseó que haya una morada para Él en este mundo y en el ser humano. Él deseó que haya una morada para Él en este mundo. ¿Qué significa que haya una morada para Él en este mundo? Es decir, que el ser humano voluntariamente, en su propia vida
y como consecuencia, siendo centinela y guardián de toda la creación, se vuelva un jardín y un lugar donde él pueda expresarse con todo su ser. En toda la creación Dios puede expresarse porque no tienen libertad de ir en contra de él. Cuando Dios crea el sol, la luna, las estrellas y los planetas, sin dudas a través de su movimiento, esas entidades alaban a Dios y cumplen sus designios. Esto lo vemos muy bien descrito no solamente en los Salmos 136 y los Salmos del 100 para... En general, todos los Salmos hablan de eso, sino que en la compilación de versículos llamada Pirkei Perek Shirah, la compilación del cántico, que ahí vemos como cada ser vivo alaba a Dios. Pero el ser humano tiene la opción y la elección de hacerlo, de poder plegarse a ese concierto cósmico de toda la creación que se conecta, se fusiona, tiene conciencia divina y alaba a Dios, ¿o no? Es su elección. Dios quiso que voluntariamente el ser humano decida que sí, decida que su vida va a estar adherida a los preceptos y mandamientos de él, y con esto se va a ser acreedor no solamente a todas las bendiciones y a un contacto directo con él y marchar con Dios en este mundo. Es decir, hacer de este mundo una morada, un jardín para Dios. Esto lo vemos muy bien también en Génesis, donde dice que Dios estaba andando por el Edén. Ese es el objetivo en realidad. Voy a traer un ejemplo. Una obra teatral que está la escenografía, la iluminación, los extras, el paisaje, está todo. Empieza con los dos protagonistas, por caso los dos amantes. Inmediatamente empieza un conflicto, que ese conflicto se va delineando, trazándose en diferentes tramas de problemáticas y disyuntivas que se abren y se cierran todo el tiempo. Y al final de la novela, al final de la obra teatral, se vuelven a reunir. Algo similar es el propósito de la existencia por parte de Dios. Crear un ser que pueda escoger voluntariamente subordinarse a él. Él podría no subordinarse a Dios, como la gran mayoría de las personas que ni conciencia tienen. Pero la persona voluntariamente descubre y adhiere a. Y con esto ayuda a toda la creación también a hacer de esta vida un jardín, que es un jardín de Dios y que es una morada para él. Igual que una persona tiene una morada, tiene una casa, que su casa está, cuando él entra, se puede expresar con todo su ser, sin tapujos, su verdadero yo está en su hogar. Así también Dios quiso que este mundo, y el ser humano especialmente, pueda servirle como una morada. O sea que toda la creación, hasta el ser humano, todos están subordinados al Eterno. Y el ser humano tiene la posibilidad de hacerlo todo el tiempo, no, en pensamiento, palabra y acción. Cuando aprende a cómo subordinar su acción, su palabra y su pensamiento a los designios del Eterno, a través de las normas de la Torá. Ahora, cuando decimos que Dios tuvo un deseo cuando concibió la creación de tener una morada en este mundo, tenemos que esclarecer algo muy importante. Es muy diferente un deseo de Dios que un deseo de un ser humano. Siempre planteamos las similitudes entre Dios y el hombre, a través de el hombre como género, sí, de la persona, a través de la frase imagen y semejanza divina. Pero obviamente que el ser humano no es Dios, tiene parte de Dios, un insuflo divino, y Dios sopló un alma de vida, pero no es Dios. Es una parte de. Por lo tanto, como dice el profeta, pues vuestros pensamientos no son mis pensamientos, dice el Eterno. Cuando hablamos de deseo en un ser humano, el deseo del ser humano no es lo mismo que el deseo de Dios, y el deseo de Dios no es lo mismo que el ser humano.
Entonces, cuando decimos que Dios deseó tener una morada en este mundo, no es un deseo clásico, porque el deseo del ser humano en realidad esconde una necesidad. Yo quiero y deseo porque en realidad necesito. No solamente las necesidades básicas de un ser humano, alimentación, vestimenta y refugio, sino incluso necesidades emocionales. Una persona necesita hablar con otro, necesita distraerse, distenderse, necesita cultivar su espíritu, cultivar sus emociones, ir a un teatro, por ejemplo, hacer un deporte. También son necesidades humanas. Entonces, cuando yo digo en el humano, cuando yo digo yo quiero, en realidad lo que estoy diciendo es yo necesito. Ese mismo tipo de deseo no podemos plantearlo en Dios, porque Dios en realidad no necesita, porque si decimos que necesita algo o desea algo, estamos diciendo que le falta. No necesita él nada, él tiene todo. Entonces, hablamos de un tipo de deseo cuando él concibió el mundo de otro tipo de calibre. Un deseo que no surge de la necesidad de la afuera, sino un tipo de deseo que surge de sí mismo, no por la oferta que hay afuera, porque él tiene todo. En realidad no es que él tiene todo es él. Estamos acostumbrados a ver como que estamos nosotros, está el mundo, y Dios va y viene del mundo. En realidad es exactamente al revés. Nosotros estamos dentro de él, nosotros como seres humanos y nosotros como existencia dentro de él. Pero cuando decimos que Dios quiere, no es que necesita. En el ser humano hay un tipo de deseo muy similar a este, que es el deseo llamado capricho. ¿Saben lo que es capricho? O antojo. Capricho y antojo, las palabras enseguida, por lo menos en esta parte de sur de América, nos refiere a una mujer embarazada, encinta. Que generalmente el capricho o el antojo de la mujer embarazada no tiene que ver con los gustos personales. Tiene que ver con un berrinche de que tiene un capricho, un antojo, yo quiero esto y quiero fuertemente. Pero no porque, por ejemplo, en pleno invierno con nieve 10 grados bajo cero, quiere helado, quiere ice cream, crema helada. ¿Te das cuenta que eso no tiene que ver con lo que quiere refrescarse ni con lo que está oferta? Porque capaz que ni hay. Quiere porque quiere. La gran mayoría de deseos es por necesidades y por la oferta que hay. Y hay un tipo de necesidad que quiero porque quiero. El deseo me viene de adentro. En Dios, cuando Él quiso tener una morada en este mundo como motivo y razón para la existencia, es ese tipo de deseo. Él quiso que este mundo se le vuelva un hogar a Él. Y puso al ser humano para que civilice, ordene al mundo de tal forma que sea un hogar a Él. Imaginemos una cosa. Imaginemos en nuestros países el vecindario más caótico y más marginal y más violento que exista. En nuestros países. Cada uno tiene una zona que conoce que esta zona ni siquiera la policía entra. Porque está tomado por los narcotraficantes, y por los violentos, y por los delincuentes. Imposible. Cualquier persona estándar que entra ahí termina muerta. Todos en nuestro vecindario hay algo así. Imagínense que el gobierno de vuestros países los envían a ustedes a organizar ese lugar para que ese lugar se empiece a normalizar, civilizar y a ser un lugar apto para que algún emperador, algún rey o alguno de la nobleza pueda ingresar ahí. La tarea es encomiable, la tarea es, en primer lugar, tenemos que estar muy privilegiados porque nos dan esa tarea. Porque confían en nosotros que podemos hacerlo. Segundo, es una tarea titánica. Dar vuelta a un lugar absolutamente caótico, violento, un lugar marginal, en algo que sea digno que venga un mandatario. No, esa es la tarea del ser humano, a través de la práctica de los preceptos, especialmente a través de los preceptos no ágiles, como dice el profeta Isaías,
el capítulo 45, Lo Tobra la Shevet Yitzhara. Dios no creó un mundo caótico, sino para que se civilicen sus criaturas. Y para que Él, Dios, pueda venir. Venir quiere decir expresarse a través de acciones que rompen el orden natural. Igual como un rey, no es alguien común, sino es un rey. Y si el rey quiere pasar por tal lugar, no es que pide permiso al tránsito de cómo pasar. Él rompe, abre un nuevo camino. Se corta el tránsito, se ordena para que él vaya. Lo mismo Dios. Dios decidió que él quiere que este mundo haya una morada para él. Designó al ser humano como fundamento, y por eso él crea situaciones violentas y caóticas y permite que haya eso, para que el ser humano, a través de las leyes, de las normas que dio en la Torá, especialmente todo lo que tenga que ver con las normas noágidas, empiece a desarrollar, civilizar, pacificar, ordenar el mundo y dejarlo en una situación. El mundo quiere decir las personas y todas las criaturas y la organización entre ellas, para que sea apto que Dios pueda venir. Y esto pasó en dos oportunidades en la civilización humana. La primera, ¿sí? Pasó y va a pasar, ¿sí? La primera duró 15 generaciones. Desde Abraham hasta el rey Shlomo, desde Abraham, en el principio de la Torá, hace 3.700 años. Y durante 700 años, hasta que el rey Salomón construyó el santuario de Jerusalén, todo eso fue un proceso de desarrollo y civilización del mundo, hasta el punto que Dios hizo una morada, que era el Bet HaMikdash, el santuario de Jerusalén, donde él podía manifestarse. A través de que haya una nación que pueda difundir al mundo la luz para las naciones, las leyes universales, y que eso esté solidificado, etcétera, etcétera. Y decidió que haya, el versículo dice, el lugar que voy a escoger ahí morar. Así dice que cuando habla de los preceptos del templo de Jerusalén, Dios dice, el lugar que voy a elegir morar. Por eso el Maimónides en sus leyes describe, lo llama la casa de la elección. Dios eligió ese lugar, no porque ese lugar sea algo diferente que otros lugares. Es hermoso, sí, el centro de Jerusalén. Pero es porque Dios escogió, eso lo hace principal. Pero ese lugar es el escenario base para que aparezca el protagonista. El protagonista es Dios. Y cuando la humanidad llegó al momento del rey Salomón, ahí estuvo apto, después de 15 generaciones del trabajo de la difusión del monoteísmo, empezando con Abraham, pasando con Isaac, Jacob, Moshe, toda la nación de Israel, esclavizados, libertados, entrados a la tierra de Israel, etcétera, etcétera, por todos los jueces y los profetas que los guiaron, el rey Saúl, el rey David, hasta el rey Salomón, que fue la 15ª generación, igual que la luna, cuando llega en el calendario hebreo al día 15, es luna llena, luna plena. La generación del rey Salomón, los 40 años que él gobernó, era la situación más idílica que la humanidad vivió. Eso se llama Shejinah, presencia divina manifiesta, donde a través de milagros permanentes, comprobados por todos los seres humanos a través de los sentidos, repito, Shejinah quiere decir la expresión de que Dios está ahí, comprobada a través de los sentidos, de la vista, del oído, etcétera, a través de una ruptura de los órdenes naturales que ahí se daban, sin distinción de nadie. Todo el mundo lo podía comprobar. Igual que
Cuando una persona entra a su hogar, dijimos que Dios quiso hacer de este mundo una morada para él. La morada, la vivienda, es cuando una persona se siente sí mismo. Si una persona está en un lugar ajeno, no se siente de sí mismo. No puede hacer todo lo que quisiera, porque está en un lugar ajeno, es invitado. El mundo cumplió, la sociedad humana cumplió el deber divino, desde Abraham, construyendo esta escalera hasta el rey Salomón. En ese momento bajó alegóricamente la Shejinah, la presencia divina, expresada fugazmente en el tabernáculo, en el santuario móvil del desierto, y después transportado tras el Jordán también, cada vez que se hacían las ofrendas que Dios ordenó en el libro de Levítico, en Deuteronomio, etc., expresada como una nube que bajaba, o como una columna de fuego, obviamente, todo esto sobrenaturalmente. Todo el mundo lo vio y todo el mundo testiguó. Hablamos de millones de judíos y no judíos también. Y todo el mundo transmitió esto, sin ningún tipo de dudas. Hasta el momento máximo, hace 2900 años, cuando el rey Salomón inauguró el Bet HaMikdash, el santuario, que está muy bien descrito esto en el principio del libro de Reyes, donde en el capítulo 8 a 11 del libro de Reyes, ahí es la inauguración formal del Bet HaMikdash, donde la presencia divina bajó, por decirlo de una forma, se expresó, y ahí el rey Salomón pidió que cualquier persona no judía que ingrese al templo, que Dios le cumpla su deseo para que se certifique en él la presencia divina. Por eso la palabra Shejinah quiere decir vecino. Dios no como algo ajeno al mundo, como algo distante y remoto, que ordena en forma estricta, sanciona y recompensa, sino un Dios de proximidad, un Dios que lo podemos comprobar a través de la ruptura de la naturaleza, o sea, la ruptura del orden natural. Por ejemplo, en concreto, cada vez que se hace una ofrenda y la ofrenda estaba ejecutada correctamente, que hay muchos detalles y pormenores de cómo era, venía del cielo una bola de fuego y comía literalmente, consumía esa ofrenda. Eso es lo que es llamado Ariel, león de fuego. Siempre hablamos que cualquier vez que hablamos de ofrendas es que la carne la comían los seres humanos, los levitas, y los cebos y las partes prohibidas de consumo, eso quedaba para Dios. Se quemaba con fuego humano, pero venía un fuego divino y lo consumía. Por eso, cualquiera que ve la estructura del templo, hay muchos gráficos de cómo era el templo de Jerusalén, ve que la inmensa mayoría del templo no tenía techo. No tenía techo, para que todo el mundo vea ese milagro permanente que ahí se da. Entonces, la primera definición, se dan cuenta lo delicado que es esto, por eso vamos muy despacito. La primera definición de Shejinah, presencia divina manifiesta, es Dios habitando en el jardín del mundo, el mundo transformado en un jardín, un lugar donde Él pueda tener una morada, que sea digno al mundo de que sea una morada, sin violencia, sin promiscuidad, sin marginalidad, con la cooperación de la un estadio idílico. En ese caso venía la Shejinah, la presencia divina. ¿Qué tiene que ver esto con las mujeres? ¿Y qué tiene que ver esto con la situación que estamos actualmente, espiritualmente en exilio? Porque exilio no es algo demográfico, que el pueblo judío no está en la tierra de Israel en su totalidad, no es eso. Exilio es un estadio espiritual, donde Dios no se puede expresar en la tierra. Consecuentemente, como Él no puede expresarse, queda lugar a que los violentos, los salvajes, los promiscuos, ataquen y gobiernen. Igual que cualquier ciudad, cualquier vecindario, cualquier país, que no hay un gobierno ordenado. ¿Quién gobierna? Gobierna siempre los más fuertes, los más violentos, los más salvajes.
Es por eso que todo el tiempo el rey David en sus salmos dice, Dios, hacete presente, Dios, vení, juzgá. Digamos, mostranos que estás. El mostranos que estás se llama Shejinah. Ustedes quieren que yo me muestre, perfecto. La forma más contundente que tengo para mostrarme es romper la naturaleza. Y ahí van a ver que estoy. Hay dos formas de romper la naturaleza. A través de milagros y maravillas contundentes, o a través de la presencia divina de la Shejinah. Ahora vamos a explicar en la segunda parte qué tiene que ver esto con lo femenino y dónde está la Shejinah hoy, porque sabemos que el templo de Jerusalén se destruyó. El templo de Jerusalén era solamente un síntoma, no era que se destruyó el templo. Era como el hogar marital, el hogar del novio y la novia. Cuando se pelean, ya no tiene sentido que alquilen o adquieran una vivienda. ¿Para qué hace falta una vivienda si ya están peleados? El Bet HaMikdash, el santuario de Jerusalén, era el último punto. Después que una pareja se conoce y se armonizan y coinciden y comparten y deciden, digamos, compartir su vida, ahí van y compran un apartamento. Cuando se pelean y se divorcian, o cuando una de las partes traiciona en forma constante, se rompe la pareja. Consecuentemente, el lugar no tiene sentido. Esto pasó una vez y pasó dos veces. En el primer templo de Jerusalén y el segundo templo de Jerusalén. Un poco de ese recuerdo es lo que el Midrash trae como profecía. El Midrash, escrito hace, recordemos, literatura rabínica, escrita del siglo V al siglo X. Este Midrash es anterior, el Midrash que cito. La presencia divina, la Shejinah, nunca se corrió, se movió del muro occidental. Al día de hoy el muro occidental está en su totalidad, lo pueden ver, cualquiera que viaje a Israel lo ve, lo visita. Es el lugar más visitado de Israel. Creo que 6 millones de personas por año lo visitan. No solamente el muro, sino la parte, las catacumbas y las cuevas subterráneas del muro. Hay el doble de muro para abajo que se puede entrar y hacer la visita perfectamente. Esas piedras, no estas y las que están debajo, que no se ven a través del video de YouTube, tienen 2000 años, desde la época de los macabeos. Eso es lo que nos quedó de la revelación de la presencia divina. Por eso todo el tiempo pedimos en las diferentes plegarias, que nuestros ojos vean tu retorno misericordioso a Sion. O sea, todo el tiempo estamos esperando en nombre de toda la humanidad y invitando a toda la humanidad que pida que Dios se vuelva a ser presente en el mundo y ordene esta sociedad caótica. Esto se hace a través de la práctica de los preceptos y principalmente de la plegaria. Que vuelva la Shejinah, la presencia divina. Ahora vamos a explicar qué tiene que ver exactamente con lo femenino. Pero el personaje de hoy es la Shejinah, la presencia divina. Abro ahora para que puedan hacer comentarios. Ya profundo, pero bueno. Adelante. Yo quiero hacer una pregunta que no entendí bien, perdón. Estaba comentando que la Shejinah aún está en el muro, ¿verdad? Como parte de lo que formó el templo. Eso fue lo que entendí. No sé si estoy bien. Y la segunda es, entonces, todo esto que ya estaba como previsto que iba a suceder y la reconstrucción del tercer templo que está previsto que también va a ser reconstruido, todo esto es algo como, se me hace algo como que todo está planeado, ¿verdad? Dios ya planeó todo, ya hizo todo un plan el Creador, pero ¿para qué cuál es el propósito aquí del hombre? Empiezo por atrás. Okay. Está todo planeado, pero no tu decisión ni la mía.
Si vamos a ser parte del proyecto o no, eso depende de nosotros. Eso no está planeado. Está en nuestro privilegio ser parte. Eso, por eso, todo está en manos del cielo, menos el temor al cielo, menos esa libertad es al extremo. Por eso el Maimónides cuenta dentro del principio del monoteísmo los fundamentos de la fe y la libre elección. Eso no está decidido, eso depende de cada uno en cada momento. Después, que el muro occidental, ahí está el vestigio de la Shejinah, la presencia divina, es absolutamente incomprobable. Vinieron los babilónicos y destruyeron Jerusalén a todo, y ríos de sangre corrían, millones de judíos asesinados. Vinieron los romanos en el año 70 y destruyeron de nuevo Jerusalén. Todo liquidaron, no quedó nada. Le cambiaron el nombre, Capitolina le pusieron a Jerusalén. Hicieron el marco que está en Roma, el marco de los judíos errantes saliendo. Y durante 2000 años, 1950 años, desde que los romanos destruyeron Jerusalén hasta nuestro momento, todas las diferentes naciones quisieron conquistar ese lugar. Los otomanos y los británicos y esto y lo otro, fíjate históricamente. Y nunca pudieron hacer de Israel un estado. Eso está reservado para los judíos, hasta que llegó a 74 años, hace 74 años, 1948, y ahora vos ves cómo se desarrolla. Y el muro quedó intacto. A pesar de no haber soberanía judía durante más de 2000 años, y todos los enemigos de Israel atacar ahí. Más pruebas que eso, que está la Shejinah, eso quiere decir romper la naturaleza. Romper la naturaleza quiere decir algo inexplicable, que no hay forma humana de explicarlo. Siempre traemos que la gente que al principio dice, bueno, traeme una prueba de la veracidad de la Torah. Y le contestamos, te tomas un avión y te vas a la tierra de Israel, ahí está toda la prueba. Porque es imposible, humanamente, si hubiera una ruptura de naturaleza, en este caso social, de que haya un pueblo que se conserve de alguna forma, no en su estado natural y siendo perseguido constantemente durante 2000 años, se preserve como pueblo y retome el lugar que la Torah le dio, salvo que Dios lo esté manejando. Y eso es lo que Deuteronomio 20, 28 y 30 dice. Eso es Shejinah, eso es presencia divina, no otra cosa. Presencia divina quiere decir, yo estoy acá. Como que Dios golpea la mesa y dice, estoy acá. ¿Cómo? A través de que rompe. Imagínate una cosa, una empresa gigantesca que nadie sabe quién es el jefe. Que cada uno hace lo que quiere. Hasta que un día llega y dice, soy el jefe. Todo el mundo se empieza a ordenar porque viene el jefe. Entonces, esto es Shejinah, esto es la presencia divina. Obviamente que no es el estadio natural de la presencia divina. Ahora voy a tocar esto al final, en la próxima parte. Pero es presencia divina, ni que hablar. Preguntas, consultas y comentarios, adelante. Muchas gracias, Rabino. Estaba muy interesante la clase. Estamos profundos, estamos fuertes. Esto es Kabbalah pura. Entonces, ¿alguna pregunta, Alma? Yo quería preguntar algo sobre lo que usted dijo, que la presencia divina está en los muros, en el muro. Yo hay una cita bíblica, no recuerdo. Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Hay una cita bíblica, no recuerdo dónde que está, que precisamente dice como que Hashem mira a través de su muro, algo así, como que está mirando constantemente. El Cantar de los Cantares, que es una descripción poética de un varón y una mujer representada al pueblo de Israel con Dios. Ahí nos dice, el versículo en Cantar de los Cantares es, voy a decirlo en hebreo, ¿sí? Este está parado detrás de nuestro muro. Metzitz miraharakim, vislumbra entre las hendiduras. Mashgiach minaharanot, observa, controla desde las ventanas. Esta es la cita, ¿sí? De Mori. ¿Qué quiere decir eso? Como que
compara que Dios está como detrás del muro, obviamente figuradamente, esperando la conducta de la novia, esperando la conducta del ser humano en general. Porque, de nuevo, a través de las transgresiones del ser humano, que no estuvo a la altura de hacer del mundo una morada para Dios, tanto no ágiles, tanto como judíos, se destruyó el muro. Pero se destruyó el templo y todos fuimos al exilio. Exilio quiere decir situación espiritual, donde Dios no se muestra. Redención quiere decir que Dios sí se muestra. Ahora, ¿qué es lo que hace que un rey pueda visitar tu casa o no? Si está todo ordenado, prolijo, limpio. Ahora, si en la casa reina la discordia, hay violencia, está todo sucio, no hay que servirle al rey, el rey no va a venir. De nosotros depende hacer de este mundo una morada. O sea, hacer que este mundo sea apto y sea una vasija, un recipiente de divinidad para que Dios pueda venir. Dios va a venir cuando uno es recipiente. Es por eso que tanto el pueblo de Israel anhela la época del Mashiach. No para ser redimido, para que todo el mundo se corrija. El objetivo es Tikkun Olam, la reparación de todo el mundo. Pero justamente, haciendo del hogar, recordemos el ejemplo que trajimos, el vecindario más caótico, más marginal, más violento de tu zona, te envían a poner orden. A hacer de esa gente sana, gente productiva. Hacer de eso un vecindario digno que pueda venir el rey. Eso es el ser humano. Este es el objetivo. Amén. Entonces, estimado rabino, para la mujer hay una tarea bien ardua, porque como a través de la mujer fue que el hombre cayó, o sea, también a través de nosotras hay una parte muy importante para sí, reparación. pero eso es el primer hombre y la primera mujer. Acá tenemos que hablar de nosotros. No somos el primer hombre. Ahora, ¿cómo se llega a esto? Es análisis largo. Pero lo que quiero explicar ahora es qué tiene que ver con las mujeres. Con la Shejinah, la presencia divina. Por eso siempre el tema del Templo de Jerusalén es el final del proceso. Es como un icono del final del proceso. El proceso de que de unión del ser humano con Dios. Y que Dios haga de esta sociedad, de este mundo, empezando con su propio metro cuadrado, con su familia y su lugar. Siempre cuando hablamos, por ejemplo, del rezo es nosotros y nuestra familia. El estudio y las prácticas de beneficencia. O sea, trabajar sobre lo que nos toca en el mundo, no sobre cuestiones. Justamente para hacer de nuestra propia parcela, de nuestro metro cuadrado, una morada para Dios, algo que Dios esté digno de venir ahí. Nuestra cuota aparte la hicimos. Se dice que todo lo que depende de nosotros, que nuestra familia, nuestro hogar y las personas que tenemos contacto, de nuestro vecindario y lo más cercano, es como un ladrillo del templo. Nuestro objetivo no es construir todo el templo. Nuestro objetivo es construir nuestro ladrillo. Este ladrillo no tiene que ver con todas las personas de esta generación. Tiene que ver con todas las personas de esta generación y para atrás. Tienen que ver los últimos 2000 años, 1950 años, como de reconstrucción. Estamos muy cerca de la época del Mashiach. ¿Por qué? Porque cada vez hay más conciencia de la ley y de lo divino. Nosotros vemos siempre la porción chiquitita que nos corresponde a nuestro día a día. Pero si lo vemos con un trazo más largo, ampliado, en visiones de generaciones, estamos muy bien. Muy bien. Hace 200, 300 años la persona no había democracia. No se podían escoger. La religión del país era la religión que todos tenían que seguir. Hace 40 años no había acceso libre a todas las cosas, especialmente al conocimiento. Estamos yendo hacia eso, y lo que dice la Gali tiene razón, el proceso divino lleva hacia eso. La pregunta es si nosotros vamos a ser parte o no. Shejinah, presencia divina, ahí te tomo la Gali, quiere decir, y esto muy entre comillas y figuradamente, el aspecto femenino de la divinidad. Obviamente que Dios no es varón y mujer. Dios incluye todas las perfecciones posibles. Y habíamos explicado siempre en el Génesis que Dios creó pares duales. Pares duales.
sol y luna, macho y hembra, día y noche, para que nadie se crea Dios, que nadie se crea que tiene todo el círculo completo. Siempre uno es una mitad. O sos de día o sos de noche, o sos mujer o sos varón, o sos maestro o sos alumno, o sos hijo o sos madre. Siempre tenemos una parte, el único que tiene todas las partes es él. Entonces, el varón representa la capacidad trascendente de Dios, que está más allá de este mundo. Por eso el varón generalmente no está aferrado al aquí y ahora. Está más trascendente, más volado. La mujer representa la capacidad inmanente de Dios, que está metido al 100% en la cosa. Eso que las mujeres naturalmente tienen una sensibilidad al aquí y ahora, al estar implicadas en cada cosa, que se comprueba. Cuando generalmente los varones pierden cosas en la casa y le preguntan, ¿sabes dónde está esto? ¿Sabes dónde está el otro? ¿Sabes dónde está el otro? Y la mujer, como milagrosamente, dice, está en el cajón derecho a la izquierda. ¿Cómo sabe? Porque está implicada. La supervisión divina individual, eso que Dios controla a todo el mundo y sabe cada cosa dónde está y cómo ordena y todo eso, tiene que ver con esa intuición femenina. Es por eso que se compara eso a la Shejina, la presencia divina, a lo femenino. Como que la parte de Dios, entre comillas siempre, masculina, es el Dios remoto, distante, que ordena, sanciona y recompensa. Un poco la figura paterna en la crianza de los hijos, que representan los límites. Para poder límites hace falta una distancia. El versículo en Deuteronomio dice, así como un padre sanciona a su hijo, así Dios por amor te sanciona. Pero marca el aspecto masculino del tema. El aspecto femenino, lo más contenedor, lo más expresivo, eso es el aspecto femenino, Shejina. Estos temas son obviamente muy profundos y la Kabbalah expresa mucho. Hoy lo tratamos como un hilo general. Esa presencia divina, el aspecto femenino, es descrita en muchos libros. Por eso se dieron cuenta, lo dije al principio, esto no se puede estudiar a mansalva, porque enseguida la gente lo va a asociar a sus particiones o configuraciones idolátricas de las cuales venía. Entonces la gente va a decir, quiere decir que Shejina quiere decir, no quiero repetir las palabras para no ensuciar la transmisión con nombres idolátricos. Esto quiere decir, eso no quiere decir eso. Por eso este tipo de estudio viene después que rompen eso. Y nuestro lenguaje es desaprender. Por eso va a ver que nunca lo trato, salvo con estudiantes avanzados. Para evitar esa asociación lineal. Quiere decir que es igual a esto, no quiere decir eso. Tienes que romper ese esquema y después volverte mucho más sutil y a otro nivel para entender esta complejidad. Es por eso que el Midrash nos dice que desde que se destruyó el templo de Jerusalén, la Shejina, la presencia divina, no mora en el templo, se destruyó. No mora en la nación judía como un todo, no hay nación judía como un todo. Digo, soberanía, todos los judíos en la tierra de Israel cumpliendo la Torah, no hay eso. Va a haber en la época del Mashiach. Mora donde se estudia Torah. La presencia divina adopta en las figuras del Midrash y del Zohar especialmente una metáfora como una más de las exiliadas, como una mujer exiliada, como una mujer que fue echada, botada por el esposo por su conducta, que es el pueblo de Israel. La presencia divina es uno más de los exiliados. Donde el pueblo judío va, lleva la Shejina, la presencia divina con ellos. Y el estudio de la Torá, ahí está la Shejina, la presencia divina. Esto está empieza a describirse con los profetas, que hablan del pueblo de Israel como una esposa y como la mujer buena, la mujer mala del rey Salomón. Y después Jeremías, como lo trae, los llantos de la mujer. Continúa con la expresión y las definiciones exultantes respecto de esto del Zohar, que describe
algo muy hermoso. Una doncella encerrada en un castillo, secuestrada por los enemigos de su padre, del rey, y su prometido rondando alrededor de ese castillo, viendo cómo puede liberarla. Y ronda y ronda y ronda, viendo cómo la puede liberar. Eso es en profundidad el estudio de la Torá. No solamente el aprendizaje de unas cuantas normas a practicar. Eso también es, pero es el aspecto súper superficial de eso. El aspecto más profundo del estudio de la Torá, por eso el pueblo de Israel tiene esto como central y contagia esto a los noágidas como central, es liberar a la presencia divina de su exilio. Liberar a la doncella, por eso ronda, 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 a ver cómo la puede liberar. Es por eso que el estudio de la Torá no es como cualquier estudio, que uno empieza y termina. Es todo el tiempo. Y todo el tiempo quiere acceder a extraer a la divina presencia dentro de los libros de la Torá, que está escondido ahí, tapada con muchos cubrimientos. Esto está muy bien explicado en el capítulo 5 del libro Tania, donde describe que la Torá es, en profundidad, el pensamiento y la voluntad divina incrustada ahí. Y es por eso que las 10 aserciones o las 10 palabras que los 10 mandamientos que Dios reveló en Éxodo 20 comienzan con la palabra Anoji. Anoji quiere decir yo. Anoji, yo soy tu Dios. Anoji es un acróstico en arameo de las palabras Ana Nafshit Katavti Yavit. Dios dice, yo a mí mismo me escribí y me entregué en la Torá. Cuando uno captura algo de Torá, a pesar que superficialmente se ve como normas, interiormente es la sabiduría y la voluntad divina. Y no hay diferencia cuando uno abraza a un rey con muchas capas de ropa que si lo abraza desnudo. Está abrazando al rey. Cuando uno estudia la norma de la Torá, es el rey, es Dios envuelto en muchas capas. Que su voluntad divina fue indicar que cuando tal acción, por ejemplo, de robo, simula así, va a estar prohibida, así va a estar permitida. Y una vez que es una norma, no, ese es el envoltorio de la Shejinah, de la presencia divina, mientras que no se manifiesta, como una doncella encerrada. Entonces, la presencia divina fue al exilio junto con el pueblo judío. Es un errante más. Y por eso todo el tiempo en las plegarias, Shemona Estre, la plegaria principal del pueblo judío, la Amidá, todo el tiempo hacemos referencia a esto. Vuelve a ser juez, no tengo acá el Sidur, el libro de rezos, pero Ashiva Shofteinu que Barashoná vuelve a los jueces como otrora, volvé a juzgar, a aparecer Dios, o sea, todo tipo de interpelaciones a Dios, en los salmos está lleno con esta idea. Vení, juzgá, conducí. O sea, como que el pueblo de Israel le da las órdenes o las indicaciones o la interpelación a Dios. Vení a hacerte presente. Que vuelva la Shejinah misericordiosamente a reinar. Esto es un poco. Y no es algo privativo del pueblo judío. O sea, al revés. El pueblo judío pide por toda la humanidad. El Tikkun Olam, la reparación del mundo, no del pueblo judío. Esto es un poco del concepto de Shejinah, presencia divina, el aspecto inmanente de Dios, que ahora está en exilio, estuvo revelado en la época del templo, se fue de ahí, estamos terminando de reconstruir para que a través de la época del Moshiach pueda volver esto. Obviamente que da para mucho explicar. Dimos un marco dentro de lo posible del tema, pero como introducción. Esta es la mujer que estudiamos hoy, la Shejinah. Y de nuevo, tiene la metáfora es la parte femenina, porque el aspecto de límites masculino está por sobre la Torá. Dios se muestra con restricción. Al primer hombre le ordena, lo sanciona, conduce.
recompensa a quien sigue sus mandamientos. Camino de justicia y rectitud. Abraham sanciona a Sedón. Antes, obviamente, el diluvio. Y toda la Torá es el aspecto masculino. El aspecto de severidad. El aspecto contenedor es la presencia divina. Es por eso que el rey Salomón, como que lo divide en dos al principio de Mishlei, de Proverbios. Shma beni musar abija, escucha, hijo mío, el musar, la ética, digamos, los límites morales de tu padre, ve al titosh y no abandones Torah timeja, la enseñanza de tu madre. Ahora, Torah es lo mismo, ¿qué diferencia? No, dentro de Torah están los dos aspectos, la revelación máxima de Dios y el aspecto de Dios como limitante, que como para poner los límites tiene que recompensar y sancionar, toma distancia. Pero es el mismo Dios que se acerca, es lo mismo, nada más que funge diferentes roles. Pero bueno, preguntas, consultas y comentarios. Yo tengo una pregunta, Rab. Aquí entonces me queda entendido que nosotros estamos en ese trabajo, ¿no? Para que la presencia divina more, seamos un contenedor para poder que esa presencia divina pose en nosotros con el estudio de la Torá. Eso es lo que acabo de entender, ¿verdad? Y otra sobre lo que, por eso es que el pueblo judío, se puede decir, está limpiándose y como siendo lo mismo, ¿no? Ese recipiente para que la presencia more en ellos y así se pueda reconstruir el tercer templo. Es como lo entiendo, para que así pueda En realidad regenerarse. mueren todos los seres humanos. El pueblo de Israel tiene la misión específica de guiar este proceso, pero todos los seres humanos se incluyen, no es del pueblo judío. Entonces aquí cuando se construye el tercer templo sagrado, la presencia va a ser morada, va a ser en su morada igual en ese templo, o va a ser cada persona que está trabajando en sí. El templo va a ser el reflejo de todo eso y se va a mostrar también todo eso. Consecuentemente, los milagros y maravillas descritos para la época del Mashiach tienen que ver con eso. Que Dios va a estar igual que un padre. Baal Shem Tov trae el ejemplo hermoso. Un padre cuando está contento da y da y da regalos a los chicos. Cuando un padre está enojado, no hay para nadie postre, no hay para nadie regalos. Entonces Dios va a estar tan contento que va a dar abundancia a todos, sin tapujos. Y todas las profecías impresionantes de la época Mashiach tienen que ver con eso. Okay. Gracias, Ra. Alma, tema fuerte hoy, ¿ah? Hermosísimo, Ra. Yo estoy así con mi boca abierta, pero, o sea, yo lo que capté, no sé si estoy bien, o sea, verdaderamente todo esto, el conocimiento que se está dando abiertamente para que ahora sí que todos, ya sea judío o no judío, puedan comenzar a aprender, a entender, o sea, todo esto es algo muy conductual. Se necesita tener un nivel de conducta manifiesto, que se palpe, que se vea cómo va fluyendo el ser humano y su misma vivencia le va a llegar a ese momento, a ese nivel se va a manifestar cuando esté ese templo. O sea, ya la gente está lista, por decirlo, ya llegó a un nivel que se requería. Así lo capté. Ahí está hermosísimo este tema, de Excelente. verdad. Muchas gracias. Espectacular. Les hago una pregunta a todas. ¿Aceptan que esta clase, que fue muy especial, la pueda compartir en general? Nunca comparto esto, pero ¿la puedo compartir a otros alumnos avanzados? Claro, yo por aceptan? mi parte está bien. Yo Muy también, bien. Ra. Generalmente Yo también, no lo comparto porque es para privado para ustedes, pero esto me parece que va más allá de tal o cual personaje del Tanaj. Esto es muy importante que llegue esto a mucha gente. Claro, Sí, claro que sí. Perfecto, Ra. Especialmente el esclarecimiento que hicimos que la gente no haga la asociación de idolátrica clásica. Muy bien, entonces, Baruch Hashem, avanzamos. Vamos a continuar con nuestra clase, por supuesto, todo junio.
mayo y junio, y como les anunciamos, en julio vamos a empezar otro más, lo mismo también por Zoom, pero sobre el tema aprendiendo la tefilá, la plegaria y todos sus secretos, y bueno, ya vamos a dar información al respecto. Bueno, muchísimas gracias, bendiciones para todos, y después en un rato paso el video. Shalom, Shalom, shalom. shalom.